versículo 14. Es importante que entendamos que este pasaje de Mateo 22, 14 es como la base del desarrollo de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Mateo capítulo 22, versículo 14. La semana pasada lo veíamos, lo estudiábamos y dice de la siguiente manera: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Lo vuelvo a leer porque la intención de esta serie de estudios que vamos a estar teniendo es que pasemos de ser llamados a ser escogidos. Dios no nos llamó para dejarnos sin elección, sino nos llamó para elegirnos. Pero necesitamos aprender cómo pasar de ese estado de ser solamente llamado a ser también elegido. Todos los que estamos aquí, todas las personas que hoy se reúnen en cualquier lugar de la tierra, que ponen las Escrituras para que a través de ellas Dios nos guíe, nos ilumine, todos somos llamados, absolutamente todos. Pero ya hay personas que dejaron solamente de ser llamados y pasaron a ser escogidos, ¿sí? Y entonces la intención de esta serie de enseñanzas es guiarnos, colocarnos en los carriles correctos para poder dejar de ser solo un llamado, una persona que ha sido convocada, que viene a la iglesia, que canta, que dice las palabras correctas, las palabras que parecen cristianas, etcétera, pero que no ha llegado a ser escogido. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Por lo tanto, esta va a ser el texto base. ¿Cómo pasamos de ser llamados a ser escogidos? ¿De acuerdo? Vamos a levantar una oración y pedirle a Dios que nos ayude, que nos llene nuestro corazón, que nos capacite para entender su palabra. Padre, de no ser por ti, hoy estaríamos en cualquier otro lugar lejos. Por ti estamos aquí, Señor, pero también estamos conscientes que hay que tomar con seriedad tu palabra y necesitamos que hoy expongas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, lo que necesitamos aprender acerca del arrepentimiento. Padre, ayúdanos porque es un tema de lo más importante, pero también de lo más ignorado en muchas esferas cristianas, Señor. Te rogamos que en el nombre de Jesús toques nuestros corazones y abras nuestro entendimiento para poder ver y oír adecuadamente. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la Biblia: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, del reino de Dios. Lo que a continuación Jesús va a hablar es el Evangelio del reino de Dios. Es el medio por el cual tenemos que atravesar todos los que dejamos de ser llamados y nos convertimos en escogidos. Tenemos que entrar por este mensaje. Si no entramos, es como la puerta por la cual tenemos que pasar sí o sí, si queremos realmente estar en el reino de Dios. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y en qué consistía el mensaje de Jesús? Diciendo: el tiempo se ha cumplido. Lo primero que tienes que saber, lo primero que anuncia el mensaje de Jesús es el cumplimiento del tiempo. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? ¿El de los que están allá afuera jugando fútbol? ¿El de los que están alejados y que no quieren saber nada?
No, ellos no sienten que han cumplido un tiempo. No se sienten con esta preocupación de acercarse a Dios, de escuchar acerca de Dios. Para ellos no les interesa, están ajenos completamente. Para quienes ya se cumplió el tiempo, para los que estamos aquí, o en cualquier otro lugar donde haya una reunión cristiana, el tiempo se ha cumplido, ¿sí? Y entonces el mensaje para ti y para mí es este: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿El tiempo de qué? Ya sabemos el tiempo de quién, pues de los que están dentro buscando, de los llamados, de aquellos que hemos sido llamados. El tiempo se ha cumplido y ya Dios nos llamó. Esto no es para la gente decir, yo cuando sea viejito y me salgan canas y arrugas. No, ya estoy aquí, ya mi tiempo se ha cumplido, mi llamado ya está establecido. Ahora tengo una responsabilidad que va en dos vertientes: arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí no se trata de si podré. ¿Será que pueda cambiar? ¿Será que pueda reconciliarme con Dios? No se trata de eso, porque mi tiempo ya es cumplido, por eso estoy aquí, si no estaría en otro lado. El tiempo se ha cumplido. Y entonces este es el mensaje de Jesús para cada persona cuyo tiempo se ha cumplido, cuya vida ha sido llamada. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amados, hoy en día, en muchísimas iglesias, se hace a un lado este mensaje. Este mensaje no aparece. Los predicadores, los pastores, los líderes no hacen énfasis en el Evangelio, en este Evangelio. Hablan de la Biblia, sí. Hablan acerca de términos bíblicos, sí. Pero no hablan del mensaje del Evangelio. El Evangelio convoca y llama a las personas al arrepentimiento y a la fe. El arrepentimiento no es un tema menor. Por eso todo el día en los medios de comunicación, en la televisión, en los medios, en las redes sociales, todo el tiempo, si te das cuenta, te están diciendo: no tienes nada de qué arrepentirte. No tienes nada de qué arrepentirte. Todo el tiempo pareciera que es un combate para que no nos arrepintamos de nada. Es impresionante la manera en la que todo el tiempo la sociedad está diciendo: tú no te tienes por qué arrepentir de nada. Los psicólogos te dicen: tú no te tienes por qué arrepentir de nada. La gente de la ciencia te dice: tú no tienes por qué arrepentirte de nada. Todo mundo te dice que no te tienes que arrepentir. ¿Y Jesús qué dice? Que sí. ¿Entendemos en contra de quién va la sociedad? Porque el que dice sí, te tienes que arrepentir, es Cristo. Y los que dicen no, es el resto de la sociedad. Ahora imagínate que en una congregación no se anuncia el Evangelio. Deja a la gente completamente en ignorancia acerca del camino que Jesús dejó establecido. No le da el énfasis y las palabras que Jesús sí le da a su mensaje. Él dijo: el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? El tiempo de arrepentíos. ¿Y por qué me tengo que arrepentir? Porque estás destituido de la gloria de Dios. Porque no hay paz para el impío, dice el Señor. Entonces, la realidad es que se necesita y requerimos este mensaje, ¿sí? No es una cuestión menor. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a lo que dice Hebreos capítulo 6, está dentro de las directrices principales del cristianismo, ¿sí? Vamos a leerlo, a ver si aparece en la pantalla. Hebreos capítulo 6. Versículo 15. Perdón, capítulo 6, versículo 1, 2
y 3. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, las bases de la doctrina de Cristo, dice la Escritura, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Son doctrinas principales en una iglesia. El arrepentimiento, enseñar el arrepentimiento, es una doctrina principal en cualquier congregación que se jacte de tener la Biblia como única fuente de autoridad y vida. ¿Sí? No podemos decir, es que es un mensaje para quienes tal o cual cosa. No, amado. Si entendemos que todos los que estamos aquí somos llamados, necesitamos este mensaje. De otra manera, podemos jugar a la iglesia, podemos parecer una iglesia, podemos hacer y decir cosas parecidas y alabar como cualquier congregación. Pero si no está este mensaje, no podemos decirnos iglesia. ¿Sí? Una iglesia tiene estas directrices como doctrinas principales. Entonces, Jesús lo dijo, la iglesia lo tenía establecido bien clarito. El arrepentimiento no está sujeto a ver si les gusta o no el mensaje, sino que es una de las principales directrices, una de las principales doctrinas de cualquier verdadera iglesia de Cristo. Entonces Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, esta es la reacción que debo de tener ante mi tiempo cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es en ese orden, amado. No es en un orden distinto. No es voy a creer y después me arrepiento. No. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no vas a poder creer realmente en Cristo. Solo una persona que en verdad se arrepiente, que cambia su manera de ver el pecado, como vamos a estar viendo, puede creer verdaderamente en Dios. Porque solamente alguien que se está ahogando requiere un Salvador. Y para que entendamos dónde estamos, necesitamos ser confrontados por medio de la palabra y del Espíritu de Dios en nuestras vidas. De otra manera, no podemos encontrarnos necesitados de un Salvador. ¿Cuántas veces le dicen a la gente en las congregaciones, pásale al frente, haz este rezo? Amado, cuando ni siquiera saben de qué están hablando. El arrepentimiento es doctrina esencial dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuál era el mensaje del Bautista? ¿Sí se acuerdan cuál era el mensaje del Bautista? Arrepentimiento. El mensaje principal de Juan el Bautista generaba en las personas arrepentimiento. Era un experto en llevar a los seres humanos al arrepentimiento. Era el mensaje del arrepentimiento el que Juan el Bautista podía englobar en sus enseñanzas. Por eso dice que él lo que hacía era impartía el bautismo de pecados, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El mensaje entregado de Dios a Juan fue: llévalos al arrepentimiento. Llévalos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la llegada de Jesús, que es la fe, necesita un corazón arrepentido.
No puedes solamente decir, ya llegó Jesús. Nos va a pasar lo que a miles de personas que recibieron algún beneficio, pero no hubo una salvación en su corazón. Porque para ser salvados necesitamos arrepentimiento y fe. Entonces, hablar solamente de la fe en Jesús, sin hablar de lo que es el arrepentimiento, el corazón preparado para la llegada de la fe, no va a servir. Por eso te vas a dar cuenta que en muchas iglesias hay personas bien sinceras que no logran cambiar. Porque les han dicho, ten fe, ten fe, ten fe. Oye, es que su corazón nunca estuvo preparado para recibir a Jesús. El arrepentimiento es lo que nos condiciona para que la llegada de la fe, la llegada de Jesús, realmente sea con confianza. No puede haber alguien que diga, yo creo en Jesús y no esté arrepentida de sus pecados. Bueno, sí las hay, un montón, pero me refiero que no es bíblicamente correcto. La gente por eso no cambia y la gente vive frustrada diciendo, pero es que ya me dijeron que soy cristiano, pero no cambio. No, hermano, es que te hace falta más fe. Es que no te hace falta más fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a un monte, quítate y pásate en el mar. El problema no es que no tengas fe en Jesús, es que nunca prepararon tu corazón. El problema es que nunca te arrepentiste. Nunca supiste qué tan profundo tenías que ir en tu vida para reconocer dónde estabas parado. Sí. Y el mensaje es bien clarito. Primero me arrepiento, después para creerle. Así se los dice Jesús. Vino en justicia Juan el Bautista. Y no le quisiste creer a Juan el Bautista, no te quisiste arrepentir. Y se lo reitera. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. El mensaje de Juan era arrepentíos, arrepentíos. Vino Juan el Bautista y no le creísteis. No pensaste que el mensaje fuera para ti. No le creísteis. El mensaje del arrepentimiento es para todos los llamados. Es el primer paso para ser escogido. No puede haber una elección sin arrepentimiento. No puede haber fe sin arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento y fe para que haya elección. Son las consecuencias. Son la base para poder tener la salvación. Y Dios nos trata. Lo vamos a ver bien a profundidad todo esto. Pero sí necesitamos que entiendas que el mensaje del arrepentimiento no es solamente un sentirte mal y ya. Es realmente ser muy serio con las Escrituras. Ser muy profundo con la Biblia, con Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y entonces van primero. Y vosotros viendo esto, y vosotros viendo que la gente se estaba arrepintiendo, y vosotros viendo que las rameras se estaban arrepintiendo, y que el pecador está siendo transformado, ni aún así crees que sea importante el mensaje del arrepentimiento y la fe. Ay, amado, muchas personas ignoran, porque sus líderes ignoran, que el mensaje del arrepentimiento y la fe es la esencia del Evangelio. Por supuesto, el Evangelio es poder de Dios para salvación, sí, no hay duda de ello. Pero ¿cómo se ve ese poder de Dios? Por medio del arrepentimiento y la fe. ¿Es poder de Dios? Sí, porque Dios es el que produce, Dios es el que actúa, porque te confronta y te lleva al arrepentimiento. ¿Sí? Es Dios el que toma la iniciativa y comienza a golpear tu corazón. A golpear tu corazón y a llamarte, y sabes que estás siendo llamado, y sabes que esto no está bien, y empieza Dios a tratarte, y te hace sentir incómodo en cosas que hace una semana, 2 semanas, o hace algunos meses no te hacían sentirte incómodo. Es Dios quien está tocando el corazón. Es Dios quien tomó la iniciativa. ¿Sabes a dónde te está guiando? Al arrepentimiento. Hechos capítulo 17.
versículos 30 y 31, por favor. Hechos capítulo 17. Dice la Escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Gracias. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este mensaje, amado, no está sujeto a lo que quiero, lo que opino, lo que me gusta. Este mensaje es un mandato de Dios. Dios manda, Dios ordena a todos los hombres, a todos, los que se creen buenos y los que saben que son malos. A todos los hombres les manda arrepentidos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Y luego nos explica por qué razón. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de entre los muertos. Es decir, que Jesús es el principal testigo en contra de aquellos que no se arrepienten, pero es el salvador de aquellos que se han arrepentido. Sí. Entonces, no es una cuestión menor, amados. El mensaje del arrepentimiento no está por encima de ningún hecho teológico, de ningún acto, de ninguna profesión de fe, de ninguna manera. El arrepentimiento, gracias, hermano. El arrepentimiento es el primer escalón de la transformación verdadera hacia Cristo Jesús. Por lo tanto, resulta indispensable poder entender que no hay otra forma de poder acercarse a Dios que no sea por medio de arrepentirse. Y bueno, ¿qué significa entonces? Ok, ya entendí que está en el mensaje de Jesús, ya entendí que está en las doctrinas principales de la iglesia, ya entendí que pues, no hay una iglesia verdadera si no hay un mensaje verdadero del arrepentimiento y de la fe en Dios. Ya entendí, ¿qué es arrepentimiento? La palabra en griego usada para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoeo. Básicamente lo que significa cambia tu manera de pensar y de actuar respecto a algo. En este caso, el arrepentimiento es del pecado. Va a cambiar la manera en la cual ves el pecado. El arrepentimiento no significa que tengas que decir, ay, me arrepiento del día que mi mamá, cómo me acuerdo que me regaló una paleta y que estuvimos bien contentos, nos fuimos al parque, etcétera. No te tienes que arrepentir de esos momentos agradables, de esos bellos recuerdos, no tiene que ver con eso. El arrepentimiento al que somos convocados tiene que ver con el pecado que hay en la vida de una persona. ¿Sí? Tiene que haber un cambio en la manera en la que entendemos la vida. Por eso una persona que se arrepiente cambia primero su manera de ver el pecado y después este cambio genera un cambio emocional. ¿Sí?
Fíjense lo que nos dice 2 capítulo 7, versículos 8 al 10. 2 capítulo 7. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿A qué carta se refiere? A la primera carta que escribe a los Corintios, la carta que tenemos previamente a esta. Y en esa primera carta, el apóstol Pablo usa palabras duras, les llama carnales, les llama personas infantiles, porque decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de Apolos. O sea, usa calificativos a través de la carta que a nadie le agradan, que los coloca como, en el mejor de los casos, personas muy inmaduras. En el mejor de los casos, en otros hasta de convertir, en conversos los llama. ¿Sí? Es decir, la primera carta a los Corintios es una carta dura, con claras calificativos duros en contra del supuesto cristianismo que estaba viviendo la iglesia de Corintio, pero generó un impacto que llevó al arrepentimiento a esa iglesia. Y entonces terminaron diciendo, estamos bien mal, y se arrepintieron de todo corazón. Y entonces le dice la Escritura que Pablo dice, pues sí, yo sé que les entristecí, no me gustó haber usado esas expresiones, pero bueno, están todavía firmes, ¿no? Y cambiaron. Dice la Escritura, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento de Dios proviene de la tristeza, de una emoción. Así que aquellas personas que dicen, ay, es que no me gusta sentirme mal cuando voy a la iglesia, bueno, déjame decirte que la tristeza es parte del trato de Dios en un corazón que está siendo guiado al arrepentimiento. Si no hay tristeza, no hay un verdadero arrepentimiento, amado. Así de sencillo. Si no te genera una tristeza darte cuenta del estado de tu alma, de cómo estás hoy por hoy para con Dios, y pasa como si fuera una información X nada más, y no te generó ningún tipo de tristeza, temo decirte que no es un verdadero arrepentimiento que estás viviendo. Porque proviene de la tristeza el arrepentimiento. Por eso dice la Escritura, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Dios sí entristece a la gente. Dios sí la hace sentir triste, sí la quebranta, sí la hace sentir incómoda, sí la hace sentir culpable. Oh, porque cómo se ofende la gente, luego ves que, no, pues ahí nada más voy a que me anden regañando. Qué bueno, porque dice la Escritura que el que Dios ama y toma por hijo azota. Pero donde vas y te están endulzando el oído y te hacen sentir casi que eres el cristiano por excelencia, y no te dicen que tus gritos te están hundiendo más y más en tus maldades, que tu amargura y tu falta de perdón te están hundiendo, te están separando más y más de Dios, y eso no te genera ningún tipo de tristeza, amado, estás en problemas. Porque lo normal es que si sabes que te estás alejando de Dios, te sientas triste. Pero si sabes que estás lejos y no te sientes triste, es porque no te interesa Dios. No te interesa su opinión. Pero la tristeza que es según Dios sí produce arrepentimiento. Y luego agrega, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce
muerte. El mundo también produce tristeza, y mucha tristeza. Y la gente se entristece a cada rato, y viven en estados de depresión continua, y viven sujetos a medicaciones, y viven sujetos a estar yendo a cada rato terapias. Viven en un estado mental tan triste. Esa tristeza es la del mundo y produce muerte. La tristeza que produce Dios te genera arrepentimiento, te genera metanoeo, cambio en tu manera de pensar y de actuar. ¿Sí? Si antes para ti era completamente normal decir groserías y te arrepientes, ¿qué es lo que debe de esperar Dios de tu arrepentimiento? Que dejes de decir groserías. O sea, si te arrepientes de ser una persona que se da cuenta que no dice 2 o 3 palabras correctas sin una grosería, y te das cuenta y dices, híjole, esto tiene que cambiar, Señor, no está bien. Entonces, Dios viene y te entristece. Y te va a entristecer. Es que no es un juego, de verdad te va a entristecer, ¿eh? Cuando tú lees el libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento, ves a un Jeremías llorando de tristeza por el pecado de su pueblo. Se entristece, en serio. Es que no puedes no sentir nada cuando estás ofendiendo a Dios. Te entristece. Y la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, metanoeo. No, hermano, pero yo me acuerdo que una vez yo lloré mucho. Me sentí bien angustiado por mis pecados y yo creo que sí estoy arrepentido. Bueno, fíjate que Judas también se arrepintió, ¿eh? Vamos a leer juntos Mateo capítulo 27. A partir del versículo 1. Mateo 27, capítulo 1, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¡Wow! Imagínense, Judas fue, dice la Biblia, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata. ¿Fue salvo Judas después de esto? No. No fue salvado. ¿Por qué si sí se arrepintió? Porque fue solamente un cambio emocional. ¿Han escuchado el remordimiento de conciencia? Sí, hace sentir mal a la gente, pero nada más de manera muy pasajera. Solo de momento. Ese es el tipo de cambio emocional que tuvo aquí Judas. De hecho, la palabra en griego que aparece aquí, cuando leemos arrepentido, es metamelomai. Es la palabra en griego, metamelomai. Y significa básicamente cambio en las emociones. Cambio en las emociones. Judas únicamente fue afectado emocionalmente, pero no cambió su manera de pensar. Lo que significa metanoeo sí es cambio en la manera de pensar. Judas solo modificó, se afectaron sus emociones, pero no cambió en su forma de pensar y ver la vida y el pecado. Pero sí hubo un arrepentimiento, hermano, sí, pero emocional. ¿Y sabes en qué lo notas? Que fue y se ahorcó. O sea, quería deshacerse de ese estado emocional. Es lo que normalmente el mundo quiere. Yo voy al médico para que me dé unas pastillitas, me drogue y ya esté más o menos tranquilo.
quieren un cambio emocional, quieren solamente una influencia en sus emociones, estabilidad emocional. Y cuando la gente acude a una congregación, solo quiere eso, una estabilidad emocional. No desea un cambio en mi manera de ver la maldad, solo quiero un cambio emocional, hasta ahí. Me quiero sentir mejor. ¿A poco no te dicen así? Oye, ¿por qué vas a la iglesia? Es que me quiero sentir un poquito mejor. Métamelo más. Esa persona no va a cambiar mentalmente, va a seguir siendo el mismo, nada más con religión, pero quiere sentirse un poquito mejor. Métamelo más. Sí. Judas tuvo una tristeza, sí, por haber entregado a Jesús, sí, pero la manera en la que actuó demostró que no hubo un cambio en su forma de ver la vida. Solamente quería deshacerse de sentirse mal, de sentirse culpable y condenado. Y entonces lo que hace es, voy, devuelvo esto, fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Esa es la reacción de una persona emocionalmente afectada, pero no arrepentida. Tú vas a ver a muchas personas que lloran en las iglesias y se sienten profundamente dolidos, angustiados. Vas a ver que se sienten tristes por lo que hacen mal. Sí, como Judas. Pero no llegan a transformar sus corazones realmente. O sea, no pasan del metamelomai, de la afectación emocional, a un cambio en la manera de pensar y de actuar. ¿Sí? ¿Puede alguien afectado en sus emociones ir hacia metanoeo, hacia un cambio en su manera de pensar? Sí. De hecho, para poder cambiar nuestra manera de pensar nos debemos de sentir incómodos, nos debemos de sentir emocionalmente afectados. No puede haber un estado mental de decir, hoy voy a cambiar y voy a modificar mi manera de pensar, sin ninguna afectación emocional. Sí tiene que haber emociones involucradas en un verdadero arrepentimiento, amado, porque de hecho se genera tristeza. Judas se generó tristeza, sí, pero no avanzó hacia un cambio en su manera de pensar. No modificó su maldad. Fue y quiso deshacerse de sus angustias, de cómo se sentía. En cambio, el que se arrepiente, el que metanoeo, esa persona no solamente va a tener un cambio en sus emociones, no solamente se va a sentir mal por algo, va a analizar por qué tuve que hacer esto, por qué hice esto, y comienza a reflexionar acerca de la naturaleza de su maldad, no solamente de las consecuencias de su maldad, sino de la esencia de su maldad. ¿Por qué surgió esta mala decisión? Porque mi corazón estaba egoísta, porque mi corazón estaba mal. Comienza el que va a ir hacia metanoeo, el que verdaderamente se va a arrepentir, no solamente dice, me siento mal. A ver, ¿qué fue lo que yo hice por lo cual me estoy sintiendo mal? El que va a pasar a un verdadero arrepentimiento va a generar un cambio en su manera de ver la vida. Si antes tú eras alguien que justificaba los enojos y te enojabas y dices, pues es normal, hermano, pues todo el mundo se enoja. Sí, yo sé que todo el mundo se enoja, hasta Dios se enoja, pero no es injusto con sus reacciones, y tú sí. Dios también dice que está irado con el pecador todos los días, pero no lo ha matado, ¿ah? Y tú quisieras ahogar a las personas que te hicieron daño. No es lo mismo. El enojo que hay en ti es por amargura, no por por justicia. ¿Sí me doy a entender, amados? Hay de enojos a enojos. El enojo, que es el normal, no produce daño. Lo echas a tus espaldas y se acabó el enojo. Pero el que prevalece y lo traes ahí dándole vueltas y dándole vueltas,
Y lo cuentas de una manera tan detallada, es que me hicieron así, me hicieron asado, y esto y aquello. Uy, qué tremendo. ¿Y cuándo te lo hicieron? Hace 20 años. Pero lo tiene tan fresco como si hubiera sido hace un par de días. No, no, es que se deleita y se recrea en la amargura, aunque tenga 20 años. Sí. Es decir, la maldad en el corazón tiene que cambiar. Tienes que darte cuenta del estado de tu alma para que pueda haber un verdadero arrepentimiento. No solamente tienes que llorar. Sí, hay tristeza, no hay duda. Tiene que haber lágrimas, por supuesto que sí. Pero tiene que haber un cambio en tu manera de ver las cosas. Si no la hay, no hay verdadero arrepentimiento, amado. Qué importante es comprender esto. Judas tuvo un cambio emocional y hoy en día hay muchos Judas en las iglesias que solo cambian emocionalmente, se emocionan, se entristecen, lloran, entran en estados de euforia. Metamelomai, es que yo lloré, hermano. Una alabanza preciosa, ¿no? Las lágrimas se me salían y yo sentía a Dios. Pero nunca hubo un cambio en su manera de pensar las cosas. Ese es solamente una afectación emocional, remordimiento. Solo eso. Hay personas que ven en la iglesia, que están ansiosas por pasar y decir, yo quiero seguir a Cristo. Pero allá cuando tu jefe te dice, échate esta mentira, ahí sí dices, bueno, pues Cristo me entiende, ¿no? ¿Perdón? O sea, no, mis amados. El que cambia de manera de pensar también cambia de manera de actuar. Sí me doy a entender. ¿Qué tipo de arrepentimiento tienes tú? ¿Cómo me puedo dar cuenta si estoy verdaderamente arrepentido? Son preguntas que vamos a contestar, no hoy, pero en lo subsecuente de verdad te invito a que no faltes. Porque sí hay diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el falso arrepentimiento, entre una verdadera conversión y una falsa conversión. Y es saludable que podamos alumbrar nuestros corazones para no engañarnos. Porque yo creo que ninguno quiere engañarse, estar afuera el día de mañana diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pues yo fui a la iglesia, escuché el mensaje, pero nunca cambiaste. Sí me doy a entender. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, de Pedro. Pedro también tuvo un arrepentimiento. Y no dice la Biblia que se haya arrepentido. Literalmente no lo dice, pero miren lo que dice Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Ya sabemos que 3 veces niega Pedro a Jesús, cuando está ahí en el patio del sumo sacerdote. Y dice la escritura a partir del versículo 54, vamos a leer. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ahí va Pedro, tratando de seguir a su maestro, ¿no? Fiel a su palabra de, yo mi vida daré por ti, Señor. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Pecado de cobardía. Y está negando cuando
Ya sabía que si alguno lo negara delante de los ángeles, Jesús también lo negaría el día de mañana. O sea, ya había una advertencia acerca de negar a Cristo. En ese momento Pedro no le importó y lo negó. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, o sea, ahí se mantuvo, no se fue arrepentido y sabía que había hecho mal, pero ahí se mantuvo, tratando de que su fidelidad no fuera tan golpeada, ¿no? Ya había pecado, pero ahí seguía. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Nuevamente, en un periodo de unos cuantos minutos, de un par de horas, nuevamente Pedro niega de manera pública a Jesús. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Es decir, se mantuvo ahí a pesar de que estaba negando a Jesús. Se mantuvo ahí. Y cualquiera diría: qué valiente. No, no era valentía. Ya estaba aterrado. Ya no sabía cómo zafarse. Y 3 veces negó a Jesús. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. No, con eso tuvo. O sea, ya estaba mal emocionalmente, sabía que estaba haciendo cosas malas, y voltea a Jesús y se le queda viendo. Imagínate, Jesús golpeado, ya con evidencias físicas de que lo estaban maltratando, y se le queda viendo. No, pues esa mirada provocó la tristeza que es, según Dios, para arrepentimiento. Esa mirada de Jesús. Pedro se había mantenido ahí, no se había echado para atrás, entre comillas, aunque ya lo había negado 2 veces. La tercera canta el gallo, pero fue la mirada de Jesús la que le redarguyó. Lo mira Jesús y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Tristeza para arrepentimiento. Sí. Es decir, fue la mirada de Dios, la mirada de Jesús, que escudriña el corazón, la que nos hace saber que estamos mal, que no estamos bien, que necesitamos entrar por la puerta angosta, que necesitamos el arrepentimiento y la fe. Sí. Fue la mirada de Jesús la que cambió el corazón de Pedro, porque Pedro estaba ahí y hubiera seguido seguramente ahí, diciendo un montón de veces más: no lo conozco, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero fue la mirada de Jesús la que le dijo: no, acuérdate que te lo había dicho. 3 veces habría de cantar el gallo antes, sin que tú me hayas negado 3 veces. Sí. Amados, el arrepentimiento proviene de una acción de Dios actuando en nuestro favor. Ahora bien, duele. No es fácil saberse atrapado en la maldad. No es fácil darse cuenta que no estamos bien. Pero mejor ahora que el día del mañana, ¿no? Que estemos en el día del juicio. ¿Por qué manda Dios a todos los hombres a que se arrepientan? Porque ha establecido un día de juicio. Por favor, medita en esto. Vamos a ser mucho más profundos en cuanto al arrepentimiento.
cómo se ve el Espíritu Santo actuando en la vida de la persona, cómo redarguye el corazón, cómo choca, cómo confronta con nuestras vidas. Vamos a ser profundos, sí, porque el Espíritu Santo anhela que esta comunidad tenga sus bases bien firmes en la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero es también bien importante que nos apliquemos la palabra. Que no pensemos, es para el lado, ahí te hablan, mano. No, es para cada uno en lo particular. Es para que nos demos cuenta por qué razón a lo mejor nos hace falta mayor entrega. ¿Por qué me hace falta mayor entrega, Señor? Porque en verdad no estás creyendo en Jesús. ¿Y por qué no estoy creyendo en Jesús? Es que no me he arrepentido de toda mi maldad. Porque pienso que esto se salva de mi vida. Esto sí, Señor. Esto no lo toques. Por aquí no te metas, Señor Jesús. Aquí no, por favor. Me va a generar un problema, Señor Jesús. Sí, ahí se va a meter. Ahí te va a generar un problema. Ahí te va a generar tomar decisiones. A todos nos toca, amado. A todos tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones nos va a llevar a pérdidas. Pero a cambio, Dios promete que saldríamos con alegría y regresaríamos con paz. Y eso vale oro por encima de cualquier cosa. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Necesitamos que tú alumbres nuestros caminos, Señor Jesús. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Gracias, Señor Jesús. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Gracias, Señor Jesús.
salvación esperado, y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva a tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así bendijo el alto y sublime. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tienda mi palabra y que tienda mi palabra y que tienda mi las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio tu nombre a tu pueblo que escogiste, como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio tu nombre a tu pueblo que escogiste. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá.
necesitamos que abras nuestros ojos para ver bien, Señor, para que cada uno pueda ser redarguido en su corazón, Señor. Por favor, amado Rey, si no lo haces tú, Señor, ¿quién lo puede hacer, Señor? ¿Quién, si no solo tú puedes mirarnos de frente, Señor? Por favor, ayúdanos, Señor. Ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, endereza su senda, porque ya viene el Rey. Allanar, allanar el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, endereza su senda, porque ya viene allanar, allanar el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre, aviva esta iglesia, Señor. Redargúyenos de pecado para ser santificados, Padre.